Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros y nos amaste. Y fue Jesús el que murió en la cruz por nosotros y la preciosa sangre que derramó. Limpiaste nuestros pecados eternamente, sin ningún mérito, Señor, nos salvaste y nos has hecho como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Y Señor, también te agradecemos de que podamos tener la comunión. En esta hora sabemos, Señor, de que estás con nosotros. Debido a la pandemia del coronavirus, hay muchos familiares que no podemos reunirnos todos juntamente, por lo que en medio de esas familias, Señor, que están escuchando la palabra, te pedimos de que estés en medio de ellos y que les des amor, poder, fuerza, Señor, para que los sustentes. Todas las iglesias que están reunidas en nuestro país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor, que a pesar de las dificultades, los hermanos y hermanas que están guardando su fe y que están predicando tu evangelio, Señor, te pedimos de que los guardes y que los llenes con el poder y con la fuerza del Espíritu Santo, para que ante cualquier dificultad no se echen para atrás, sino que vayan más hacia adelante y que puedan predicar tu palabra con más fervor y que puedan vivir según tu palabra, Señor. Te pedimos de que los guíes. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que el resto de sus vidas puedan vivir por ti, Señor, que les des esa oportunidad. Los débiles de corazón y los que están siendo examinados, Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias y que ninguno caiga, Señor, por lo que te pedimos de que los sustentes también. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestra día a día y que nos enseñas el camino de la verdad, la palabra que hoy nos quieres enseñar, tu santa voluntad, tu santa palabra, Señor, te pedimos de que nos hagas comprender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22, desde el versículo 1. Voy a leer yo. San Mateo, capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el 14. Voy a leer yo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre
que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Debido a la epidemia del coronavirus, me siento un poco frustrado y cansado porque no podemos compartir libremente y predicar el Evangelio libremente también. Pero en medio de esto, hemos estado evangelizando a través de plataformas online, hemos hecho consultas también a través de plataformas online y he escuchado que hay muchas personas que han recibido la salvación incluso en este caos. Como es un fenómeno global que no solo ocurre en nuestro país, sino en todo el mundo, y también he escuchado que el número de infectados está disminuyendo más, por lo que nos ha dado la autorización para poder reunirnos en el salón grande, aunque seamos un número pequeño de reunión, pero pueden venir más personas, ¿eh? Pero parece ser que hay algunos hermanos y hermanas que aún tienen un poco de miedo, pero pueden venir más personas, debido a que nos podemos reunir y nos han dado la autorización, pues podemos reunirnos. Como hay demasiados asientos vacíos en este salón grande, se siente un poco vacío, por lo que nosotros anhelamos fervientemente y oramos mucho para que esta calamidad termine lo antes posible, para que podamos difundir el Evangelio libremente y para que la obra de salvar más almas surja más en estos últimos días. El retiro de verano, hasta hace nada, siempre se llevaba a cabo durante 7 veces y más de 10.000 personas se reunían. Pero es tan desafortunado esto que no podamos hacerlo y frustrante que durante 2 años no podamos haber celebrado el retiro de verano en nuestro lugar de retiro y que lo tengamos que hacer de una manera online, pues es un poco frustrante, ¿no? Entonces, aunque es algo que nosotros queramos desesperadamente de que hagamos el retiro de verano en el centro de retiro, pero no podemos hacerlo, por lo que vamos a hacerlo en plataformas online, pero debido a unos acontecimientos tuvimos que posponerlo nuevamente. Por supuesto, ahora no se pueden reunir tantas personas como se reunían antes en el lugar de retiro, pero vamos a reunirnos tanto como podamos y vamos a predicar el Evangelio, ¿no? Para que las personas nuevas puedan escuchar la palabra en plataformas online. Por lo que he escuchado, hay muchas personas que están evangelizando de diversas formas en cada familia, incluso en medio de esta difícil situación. Y yo creo que hay una gran obra de Dios para salvar a aquellos que reciben la salvación a través de las oraciones y labores de nuestros hermanos y hermanas. Y espero que esto no sea en vano tampoco. En un momento mucho más difícil que ahora, en la era de la persecución, cuando los evangelistas eran encarcelados y los cristianos eran perseguidos, había una historia de la salvación, una obra de la salvación, con diligencia, ¿verdad? Pero no podemos poner ahora excusas porque nosotros no estamos en esa era, ¿verdad?
ya sean condiciones favorables o desfavorables, como está escrito, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que orar y evangelizar diligentemente, incluso en medio de las dificultades, y si lo haces con un corazón sincero para evangelizar a tus amigos y vecinos, Dios salvará muchas almas para que tus esfuerzos no sean en vano. Ha pasado ya un tiempo, no queda poco ya, por lo que desde el día 24 solo lo haremos por online y por la noche, pues llevaremos a cabo el seminario de la Biblia, ¿no? El retiro de verano. Entonces, por la evangelización, me gustaría hoy compartir la palabra bajo el título de La invitación al banquete de Dios. Y vamos a centrarnos sobre todo en las palabras que hemos leído en San Mateo 22. Cuando Jesús habló de verdades importantes, siempre le gustaba usar parábolas. Entonces, hay palabras en la Biblia que explican verdades importantes usando parábolas. ¿Y por qué parábolas? Para que sean mucho más fácil de entender para nosotros. No solo en San Mateo, ¿no? Por lo que hoy en San Mateo hemos visto. ¿Por qué? Dice que el reino de los cielos es semejante, aparece muchas veces y luego ya lo habla en parábolas. ¿Por qué? Porque Dios está preparando a las personas para entrar en el reino de los cielos, salvando a los pecadores. Por eso es decir lo mismo, ¿no? Que salvar a los pecadores que iban a ser destruidos, a los pecadores que habían perdido sus vidas porque están lejos de Dios, para que se conviertan en personas que van a ir al cielo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y otra vez, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y también, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y aquí explica explicando el cielo, de cómo es el reino de los cielos de varias maneras. El cielo, ¿no? Donde un pecador que estaba destinado a ir al infierno va hacia allá. Entonces, hablando en medio de parábolas, para que sea más fácil de entender, por lo que Jesús dijo, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey que hace una fiesta de bodas para su hijo, y allí hay convidados, ¿verdad? Invitados, en palabras más fáciles. Por lo que el Señor explicó así de manera más detallada. Por supuesto, en esta parábola, el rey se refiere a Dios y su hijo se refiere a Jesucristo, y a través de Jesucristo muchas personas son invitadas al banquete de Dios, para el gozo de Dios. Incluso ahora, antes del banquete de bodas, les das información previa a las personas que invitas, ¿verdad? Mediante llamadas telefónicas o envías una carta de invitación. Y si falta mucho tiempo aún para la boda, puedes, ¿no? Recordarles a tus invitados. Y aquí el rey que aparece es un rey muy atento y amable.
ante esa invitación, envió sirvientes para que vaya a invitar, ¿verdad? En caso de que hayan olvidado la invitación a la fiesta. Es posible, ¿no?, que te puedas olvidar de la fecha, por lo que invitarlos de nuevo. Y por tercera vez, se envía a otro sirviente para que les explique: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y toda buena comida, ¿no? Todo está dispuesto, venid a las bodas. Es una gran solicitud sincera para que puedan participar en la fiesta de bodas. Si nosotros hubiéramos enviado, se nos hubiera enviado una invitación especial a la boda del hijo de un presidente, nosotros nos sentiríamos honrados, esperando por ese día, ¿verdad? Estaríamos. Ahora mismo podemos hablar, ¿no?, de presidente y tal, pero ser invitado al banquete del rey es algo realmente asombroso, es un gran honor y una gran gloria. Y cuando vas al banquete, ¿no?, ellos, los protagonistas, ¿no?, de la boda, no esperan muchos regalos, sino que lo que esperan es que lo puedan pasar y que puedan disfrutar lo máximo posible en sus bodas. Si vemos en Esther 1, durante 7 días eran las bodas, ¿verdad? Antiguamente, cuando el rey Asuero de Persia tenía una fiesta para su reina, 7 días en un país grande, para que muchas de las personas en un país tan grande puedan participar en ese gran festín, y mientras se les proporcionaba abundante comida para todos. Entonces, Dios ha organizado un banquete e invita. Y hay invitados que son por primera vez, y a la primera vez, los invitados a la primera vez se refiere a la nación de Israel que Dios eligió. ¿Saben, verdad? Dios eligió a la nación de Israel, y el propósito de la elección es que hay muchas palabras sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero el propósito principal es que Dios iba a envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para expiar nuestros pecados, para salvar nuestras almas y darnos a nosotros la vida, la paz, el gozo y la vida eterna de Dios, para darte el reino de los cielos. Verdaderamente es una fiesta de bodas maravillosa, para darnos vida eterna a nosotros y gloriosa esperanza para nuestras almas. Y esto es muy diferente al banquete de bodas o fiestas de bodas de los hombres. Y ahora, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas enviados por Dios, lo más importante era profetizar, ¿no?, mucho sobre la gracia salvadora de Dios a través de Jesucristo, y que acepten esa gracia. En los tiempos del Antiguo Testamento fue una promesa. Y luego hay muchas promesas de la venida real de Cristo, ¿verdad? A su segunda venida. Así que envió muchos profetas para invitarlos. Hay muchas palabras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que no solo Israel, sino también la gente de todo el mundo son invitados a este banquete de Dios, ¿verdad? Vamos a echar un vistazo a Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25.
desde el versículo 6, hasta el 8, voy a leer yo. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Qué declaración tan maravillosa, ¿verdad? Ahora Dios está celebrando un banquete no solo para Israel, sino para todos los pueblos. Banquete de vinos refinados, ¿qué se refiere? Preparado por Dios antes de la fundación del mundo. Refinado se refiere a que ha transcurrido mucho tiempo, ¿verdad? En Eclesiastés 10 está escrito que por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Por cuanto más viejo es el vino, es más preciado, ¿verdad? El sabor es cada vez más especial. Esto se refiere a la gracia de Dios que Dios preparó incluso antes de que nosotros lo conociéramos, desde antes de la fundación del mundo. Por la sangre de Jesucristo que murió en la cruz y fue derramada esa sangre, ¿no? De banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Para todo el pueblo, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, para todos los pueblos, ¿verdad? Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. ¿Qué cubierta es? En la cubierta que cubre, ¿no? Entre el hombre y Dios, y el velo que envuelve a todas las naciones, como saben, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz, este velo se rasgó y destruirá a la muerte para siempre. Debido al pecado, el alma está muerta ante Dios. No hay verdadera felicidad, ni alegría, ni paz para los seres humanos en esta tierra maldita. No puede haber. Lo que Dios quiere dar no es darnos los placeres físicos, la paz, la felicidad y el placer que los humanos desean en este mundo, sino darnos una paz espiritual, vida eterna y la esperanza para ir al cielo. Eso es lo que Dios quiere dar. Por eso aquí está escrito que destruirá a la muerte para siempre. Jesús rompió la potestad de la muerte y nos dio la eterna esperanza, ¿verdad? Resucitando. El libro de Isaías fue profetizado unos 700 años antes de la venida de Jesús y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Es una promesa de Dios. En Juan 2, el primer milagro que realizó Jesús fue en una fiesta de bodas celebrada en Caná de Galilea. En medio de esa fiesta, el vino se acabó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es inconcebible que el vino se acabe en una fiesta. ¿Por qué? Porque hemos visto que el vino alegra a los vivos. ¿Qué significa que falta de vino?
tiene un significado importante, ¿no? ¿Qué? Que el verdadero gozo se ha acabado. La paz se ha acabado. ¿Mm? Mucha gente se habrá quejado, ¿verdad? ¿Esto qué fiesta es? Porque no hay vino, no hay nada. Entonces ocurre un gran problema, ¿verdad? En esa fiesta de bodas. Por eso todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto tiene un significado muy importante. Los seres humanos disfrutan de tener su propia fiesta, pero después de un tiempo la fiesta se extingue y la alegría también se extingue en ese momento. Pero Jesús, el vino que hizo Él, otra vez digo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, ¿verdad? Se refiere a un vino peor. Pero el vino que ha reservado Jesús es el buen vino hasta ahora. Los seres humanos se disfrutan realmente cuando tienen un banquete de bodas, cuando celebran un banquete de bodas de alguien, pero cuando se acaba, se termina todo. Si vemos en Lucas 12, un hombre rico, ¿no? Guardó muchos bienes para muchos años, ¿verdad? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y Dios que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿verdad? Si en breves envejecerás o te enfermarás y morirás. Y lo que has provisto, todo lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Vas a disfrutar acaso con eso? En Lucas 16 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Se refiere a que todos los días estaban en fiesta. Y había también un mendigo delante de su casa, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y esta parábola es muy especial. Pero tarde o temprano, el mendigo Lázaro murió y por supuesto también el rico murió. La muerte se refiere a que la muerte llega igual. Pero después de la muerte surgió un problema. El rico fue hacia el fuego en el Hades. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham, es decir, en el paraíso. Oh Dios mío, ¿cómo puede ser esto así? Al menos Lázaro como comía de las sobras delante de mi casa, así que envía a Lázaro para que refresque la punta de la lengua, mi lengua, con la punta de su dedo. Pero que dijo Abraham allí, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. ¿Qué significa esto? Que la fiesta que dan los humanos termina después de un tiempo. Las cosas hermosas, como los ojos de los humanos se vuelven borrosos, los oídos se van empeorando, no puedes escuchar canciones hermosas. Entonces, ¿qué cosas deliciosas, qué placeres vas a disfrutar en este placer mundano? Los humanos, después de un tiempo, termina. Sin embargo, la fiesta de Dios que Dios quiere regalar al hombre no es una fiesta como hacen los humanos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La paga del pecado es muerte. ¿Qué paz, gozo y felicidad puede haber para las almas que van a pasar el juicio y van a ir al eterno infierno? Sería, lo es,
una tontería por parte de los humanos embellecer la tierra maldita por el pecado para hacer avanzar la ciencia, hacer avanzar la civilización, desarrollar el arte, desarrollar el entretenimiento y hacer que el mundo se vea cada vez más hermoso y divertido. Pero todo eso son cosas muy necias. Eso no es lo que Dios quiere dar a los humanos. El alma debe recibir la salvación. Él destruirá la muerte para siempre. Los pecados deben ser perdonados. Y para que eso suceda, el unigénito Hijo de Dios debe morir en la cruz. Entonces, la fiesta que Dios dio es bien conocida por nosotros, que nosotros hemos recibido la salvación, para aquellos que han recibido la salvación. Nosotros ya somos parte de esta fiesta, ¿verdad? Verdadera paz y alegría. Antes, ¿no? Hemos visto, ¿no? En Juan 14, 27, en las recitaciones, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz que el mundo no puede dar ni quitar. En Juan 15, 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que Él dará el gozo del Señor, su gozo, su paz, que daría su vida. En Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los que están perdidos, los pecadores, ¿no? Que no solo van a morir aplastados, sino que van a caer en el infierno, esas cargas de pecados que están cargados, ¿verdad? Venid a mí, y yo os haré descansar. Yo te daré la verdadera paz espiritual, te daré el verdadero descanso del alma y te daré el descanso eterno en el cielo. Se refiere a eso, es una invitación. Y además en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una invitación también. Si tienes sed, ven a mí y bebe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si vemos en San Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Esto es acaso una broma? Es una gran verdad. Si tú ves agua de este mundo, pues tienes sed otra vez, quieres beber más agua, ¿no? ¿Por qué? Porque si bebes agua de este mundo, al fin y al cabo vas a tener más sed. Y si tienes mucha sed y no tienes agua, pues mueres. La sed no se puede soportar más que el hambre. Los humanos tienen sed en el mundo, ¿verdad? Siguen buscando cosas, incluso ganando dinero, teniendo fama, adquiriendo conocimientos, poder, cantan, bailan, hacen de todo, pero no sirve de nada. ¿Por qué? Porque después de un tiempo todo eso desaparece. La vida que Dios da, la paz que Dios da, Dios está diciendo que te lo va a dar. Echemos un vistazo un momento en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, de versículo 1 al 3, voy a leer yo. Isaías 55, 1 al 3, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitairá vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Esto es algo especial, ¿verdad?
Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, significa que te lo va a dar gratis. Porque nosotros no podemos comprar el regalo de Dios con dinero. Un hombre llamado Simón Pedro un hombre llamado Simón le llevó dinero a Pedro para que le diese los dones que tenía Pedro y los apóstoles, pero que dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso es esfuerzo humano, no se puede obtener con dinero por ningún mérito, ¿verdad? Es gratis por Dios, es gracia gratuita. ¿Cómo nosotros podríamos ser salvos si la gracia de Dios que nos ha dado a nosotros no fuese gratuita? ¿Con qué dinero o qué precio tendrías que pagar? Nadie tiene que pagar por sí mismo. ¿Por qué gastáis el dinero en los que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Cuanto más comes en esta casa, en este mundo, eso no es verdadera paz. Cuanto más comes, más rápido mueres. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. ¿Qué hay que hacer? Ir delante del Señor y escuchar la palabra. Desde el día en el que nosotros realmente nos dimos cuenta de este Evangelio, solo necesitamos escuchar y comprender el Evangelio de la gracia de Dios. Es muy simple. ¿No hay muchas palabras así en el Antiguo Testamento? Algunos de los banquetes ofrecidos por la gente de este mundo terminan en unas pocas horas, y los preparados por el propio individuo terminan en unos pocos años como máximo. ¡Necio! Allí vas a buscar la verdadera paz y la verdadera alegría. No hay desde el principio y no la hubo. Buscando las cosas vanas en este mundo. Y la fiesta de Dios no termina en horas, días o años, sino que continúa para siempre desde el día en el que te uniste a esa fiesta de Dios hasta que vayas al cielo. Y eso es verdad. El destino de quienes participan en la fiesta de Dios es la vida eterna. Y esa fiesta continuará para siempre en el cielo. Destino eterno. Disfrutarás del verdadero gozo y paz en este mundo y te regocijarás con Dios para siempre, incluso cuando ya vayas al reino eterno de Dios. David dijo en Salmos 4:7, tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón. Dios es el que te da la alegría en tu corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría que has puesto en mi corazón. Allí está, la paz del Señor. ¿Qué significa grano? El grano en ese momento, si tú tienes suficiente comida para comer en esos tiempos, eras rico. Y el vino se refiere a los placeres de la carne, el mosto, ¿verdad? Pero el gozo que da el Señor es mucho mejor y sobra, porque es más abundante. Si leemos en Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. En este mundo, la gente que sufre por la pobreza o la gente rica, pero tiene problemas,
tiene preocupaciones, una persona que come comidas malas, viste ropas raídas, en una casa destartalada y se siente sola y triste. Otras personas ricas que comen buena comida y duermen en una manta de seda y viven en una buena casa, pero sufren en su corazón. Al fin y al cabo es aflicción esto. Todos los días del afligido son malos. Los pobres son infelices porque son pobres, pero los ricos también son infelices. ¿No es infeliz acaso? No, no finjas decir de que tú estás bien, porque no hay, porque todo eso es mentira. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Aquellos que han recibido la salvación, realmente no les importa lo que suceda afuera, porque el alma ha recibido la salvación, hay gozo y paz que Dios ha dado, hay vida eterna, hay esperanza y el Señor está con nosotros. Por eso siempre nosotros estamos alegres, como si estuviésemos en una fiesta. Y esto es una gran verdad. Esta fiesta de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando te invitan al banquete de Dios? Volvamos un momento a San Mateo capítulo 22. Versículo 3 y 4. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Ay, no quiero. ¿Para qué? Entonces volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados que esto no es un banquete especial. He aquí yo he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, todo tipo de comida buena han sido muertos. Es una fiesta del rey. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Es una sincera invitación. Pero no quisieron ir. Y esto es un gran problema. Están rechazando la invitación al banquete del rey. Marquemos un momento otra vez San Mateo 22 y busquemos hoy Jeremías 25. Vamos a buscar hoy la Biblia diligentemente. Jeremías capítulo 25, versículo 14. 25:4, perdón, versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Ahora, Jehová Dios envía a sus siervos, profetas, al pueblo de Israel, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Cómo podría ser esto? El rey, que lo ha planeado todo de antemano, especialmente por el rey, pero no quiere. ¿Cuánto le costó a Dios preparar la fiesta? A través de un gran sacrificio, al morir a su Hijo unigénito en la cruz para perdonar los pecados para siempre y expiar los pecados. ¿Verdad? Consumado es, dijo Jesús, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿No es esto una invitación especial de Dios, pero aún así no quiere? Y esto realmente es una tragedia. Algunas personas fueron a sus campos, fueron a sus comercios
y no escucharon. Envió profetas, Dios. Envió a Juan el Bautista. Juan Bautista fue el que testificó a Jesús. Y finalmente mataron a Juan el Bautista. No escucharon a Jesús. Rechazaron a Cristo. Pero, ¿por qué estas personas, los que fueron invitados, los que recibieron la invitación especial del rey, por qué lo rechazaron? No se entiende, ¿verdad? Pero hay una razón. Si tenemos que entender el por qué, el pueblo de Israel estaba esperando al Cristo que Dios prometió, pero cuando Cristo vino según lo prometido, lo rechazaron. Ustedes lo saben. Debido a que los israelitas violaron la ley de Dios y adoraron los ídolos, Dios envió a Babilonia a prender fuego a todo el templo que construyó Salomón. Le quitaron los ojos al rey Sedequías de Jerusalén, los encadenó y los llevaron a Babilonia bajo esclavitud durante 70 años. Y los llevó al cautiverio, ¿verdad? Y luego regresaron después de 70 años como la promesa. Pero a partir de entonces, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, desde el 586 a.C., cuando la nación de Israel fue destruida por Babilonia, hasta la venida de Jesús, durante un largo periodo de 600 años, fue pisoteada por naciones poderosas. Y sufrieron. Pero, aún así, creyeron en Dios y esperaron ansiosamente al Mesías prometido, que es Cristo. Pero para ellos hubo un malentendido acerca de ese Cristo. ¿Qué? Esperaban que cuando Cristo viniera conquistaría Roma, independecería a Israel y establecería el reino de Cristo en la tierra, centrado en Israel. Por supuesto, hay tales promesas de Dios en el Antiguo Testamento así. Pero antes que nada, en primer lugar, la restauración de Israel no es lo importante, sino que todas las personas que están cautivas por el poder del pecado y de Satanás, el poder de la muerte, y que sus almas están siendo arrastradas al infierno. El propósito de Dios no es para construir cierto reino en esta tierra, sino para llevarlos al cielo eterno. Ese fue el gran propósito de Dios. Después de que el Evangelio fuese predicado por todo el mundo, vendrá la restauración de Israel por un tiempo, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero los israelitas son solo realistas, étnicos y carnales. Debido a que habían sido pisoteados por grandes potencias durante 600 años, ellos anhelaban a una persona que independizase Israel. Cuando Roma gobernaba Israel con más fuerza, cuando Cristo viniera, conquistaría Roma, independizarían a Israel y establecerían el reino de Cristo en la tierra. Eso es lo que realmente esperaban los israelitas, pero se olvidaron de que Cristo vino para salvar sus almas. Jesús vino y resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, abrió los ojos de los cielos y realizó milagros que nadie había hecho antes, diciendo que yo soy el Cristo. Así hizo Jesús. ¿Y qué hicieron los israelitas? ¡Wow! Alguien que tiene ese tipo de habilidad no tendría ningún problema en conquistar Roma, ¿verdad? Pero esta persona nunca ha dicho que va a conquistar Roma o que iba a hacer Israel independiente, por lo que no podemos esperar más. Por eso, en Juan 6, cuando Jesús hizo pan y lo distribuyó a las 5.000 personas, los israelitas lo siguieron, ¿verdad? Tratando de apoderarse de él y hacerlo rey por la fuerza, porque no podían esperar más para iniciar una revolución en Roma con Jesús.
a la vanguardia e iniciar un movimiento por la independencia. Pero realmente, si Jesús quisiese conquistar Roma, podría destruirla en un plis-plas, ¿verdad? Así como David conquistó todos los reinos circundantes y estableció un reino unificado, como Jesús vino como descendiente de David, ellos esperaban que Jesús conquistaría Roma y establecería el reino de Cristo. Pero si Jesús viene y conquista Roma y hace Israel independiente, ¿quién moriría en la cruz? Nadie puede ser salvo a menos que Jesús muera en la cruz. Después de que todas las personas que irán al cielo estén listas, el reino de Israel se establecerá por un corto tiempo al final, ¿verdad? Pero los israelitas no sabían estas cosas. Hay muchas palabras así en la Biblia, pero sus ojos estaban cubiertos. Solo perseguían lo visible, lo realista, lo material y lo físico, lo étnico. Por eso los israelitas rechazaron a Cristo. Por esa razón. Entonces, incluso ahora, Dios le ha dado a las personas de todo el mundo una palabra confiable y el Evangelio para que pueda recibir la salvación. Y el Evangelio que se ha predicado desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra y está esperando pacientemente Dios, pero ¿se arrepiente la gente? ¿Cree en el Evangelio? No. Hay pocas personas que creen y muchas personas que no creen. ¿Por qué? Es lo mismo, como si estuviesen rechazando a Cristo como hizo la nación de Israel. Echemos un vistazo en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, desde el versículo 17 hasta el 20, voy a leer yo. San Lucas capítulo 14, versículo 17 al 20. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora, ¿qué podemos aprender de las excusas para rechazar la invitación a la fiesta del rey? Es algo absurdo realmente. No quieren ir a la fiesta. Así que ponen alguna excusa, ¿verdad?, para no ir. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Qué significa esto? ¿Qué vas a ir a ver? ¿Eso es acaso una excusa? ¿Qué vas a ver? Como ha comprado un gran campo, una gran hacienda, entonces quiere ir a verlo diciendo: el campo que he comprado es asombroso, qué rico que soy. En ese momento, en esos tiempos, si tienes muchas tierras, eras rico, ¿verdad? Según en Filipenses 3:19, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Uno que piensa en las cosas terrenales, eso es todo para él. Ha comprado una hacienda, por lo que tengo que ir a verla. No me interesa a mí la fiesta. Y otra persona dice: he comprado 5 yuntas de bueyes, por lo que tengo que ir a probarlos, ¿verdad? 5 yuntas, en una yunta son 2 bueyes, ¿verdad? Entonces son 10 en total.
Porque para arar el campo, pues van sujetos con un yugo, ¿verdad? Dos bueyes. En esos tiempos es una persona que es rica, porque tiene mucha agricultura. Entonces, comprando 5 yuntas de ganado para arar el campo, ¿vives sin probarlo? Usas tonterías como excusa. Tengo que ir a probar los bueyes. ¿Acaso no hay otro momento para ir a probarlos? En palabras de hoy, se puede decir, estoy demasiado ocupado con mi negocio. Tengo mucho trabajo por hacer. No tengo tiempo para pensar en quién es Dios, mi alma y el cielo, lo siento. No importa cuánto les ruegues, no sirve de nada. Usan tonterías como excusas y las rechazan. Y otra persona dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿En cuánto tiempo, no? Han estado casados o recién casados. No puedo romper la sensación de ser recién casados. Tengo que entretener a mi esposa, yo quiero divertirme también, así que no voy a ir a esa fiesta. Es el placer de la carne. Aunque tú se lo expliques de una manera u otra, no quiere creer. ¿Saben? 1 Juan 2, 15 y 17. Lo conocen, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas que existen en este mundo, las concupiscencias de las carnes, las concupiscencias de los ojos, el orgullo de la vida, las cosas codiciosas, no améis estas cosas. ¿Qué arma usó el diablo para corromper a Adán? Come del árbol del bien y del mal. Vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabéis por qué Dios no os deja comer? Porque Dios tiene celos de que seáis como Él. Dios es un mentiroso, por lo que no lo escuchéis a Dios. ¿Qué hacéis escuchando a Dios? Come del fruto y no vas a morir. Y no solo no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y de esa forma cayó en la tentación del diablo. Incluso ahora el diablo desarrolla y hace cosas que se vean deliciosas, dulces y lo suficiente lujuriosas como para hacernos sabios. Es decir, son cañas de pescar. ¿Para qué? Para que piquemos y seamos arrastrados al infierno. En este mundo la lujuria de la carne, la lujuria, el orgullo de la vida, son cebos de pesca creados por el diablo. Y si caes, serás arrastrado en el infierno. Y si picas, serás arrastrado al eterno infierno. Pobres humanos. No saben que todos estos cebos son cosas creadas por el diablo para destruir las almas de las personas. Conocen el Fausto de Goethe, ¿no? El famoso escritor alemán Goethe escribió la última y más minuciosa obra de las décadas llamada Fausto. Yo fui a Alemania, a la casa de Goethe. Era una buena casa vieja. Y el rostro de Goethe también estaba pintado. Y también estaba pintado la esposa de Goethe. Y también varios cuadros que amaba Goethe. Este mismo Goethe es una persona que compró por su propia voluntad
Pero ¿por qué creó esta gran obra? Yo, cuando quise saber qué es Fausto, ¿no? Había 3 libros de Fausto. Viendo, ¿no? No sabía lo que es, era complejo, pero aún así yo lo leí. Y luego vi una película que simplificó las 3 obras de Fausto de Goethe, y lo vi, y allí estaba un poco más organizado. Apareció un Fausto, era un erudito, un viejo erudito. Y apareció Lucifer y le dijo: Fausto, siento misericordia por ti. Has estado estudiando toda tu vida, investigando cosas, pero no has conocido las alegrías de este mundo. Sería una gran pena que mueras así. Si me escuchas, te daré todo lo que quieras hacer y disfrutar en la vida. Te haré como un joven ardiente. Te haré poseer talentos extraordinarios. Te haré rico. Te daré la mujer que tú quieras. Y te daré todas las cosas buenas de este mundo. Pero hay una condición. Cuando mueras, entrégame tu alma. Pero Fausto, ¿qué dijo? Ok. Y firmó. ¿Saben, verdad? Es complicado de explicar. No sé si es así, 100%, pero lo que es seguro es que el diablo dará a todos los humanos lo que las cosas que le gustan en este mundo, así que en cambio el diablo pide sus almas cuando mueran. ¿No es ese realmente el plan de Satanás? Así vivió Fausto. Pero no sé si al final se arrepintió, pero es uno de sus monólogos al fin y al cabo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este mundo las cosas que son agradables a la vista, sabrosas y lo suficientemente codiciosas para hacer nosotros sabios, todos pasan después de un tiempo, todo pasa. En un abrir y cerrar de ojos, como un sueño de la noche a la de mañana. ¿Y qué pasa después? Solo existe el eterno y castigo del infierno. Aquellos que rechazaron la fiesta de Dios, no hay mayor pecado que ese, como nosotros sabemos. Las personas no van al infierno porque tienen muchos pecados. No significa que no puedas ir al cielo porque no puedas hacer el bien. Se te ha dado la gracia para recibir la salvación, pero perecerás. ¿Por qué? Porque la rechazas, porque la niegas, porque solo ves por las cosas visibles, reales, carnales, los placeres de la carne. Estás siguiendo al diablo por su tentación, es decir, al infierno. Gente pobre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para el hombre es lo que Dios quiere. ¿Y qué es? Aunque haya pecado, aunque haya caído, aunque haya traicionado a Dios, pero ama esta alma porque porque tiene un alma preciosa que creó a la imagen de Dios, porque nadie quiere morir. No se regocija por la muerte o destrucción de los impíos, sino que perdonó y salvó al pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ofreciéndolo como ofrenda por el pecado, para pagar por los pecados de todas las personas del mundo, para destruir la muerte para siempre, para darle vida eterna a través de la resurrección y para darnos la evidencia confiable. Seguimos en San Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es la voluntad de Dios que se realice la gracia de Jesucristo a través de todas las personas que en Él creen y tengan vida eterna. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es su voluntad. Es para ganar la vida eterna. Pero sin embargo,
aquellos que no participan en esta fiesta de la gracia de Dios por causa de las vanidades de este mundo. Aquellos que rechazan la invitación de Dios. Después de un tiempo, de un momento, se enfrentarán a la ira y al juicio eterno de Dios. Después de un tiempo, se arrepentirá, llorará y sufrirá para siempre por rechazar la invitación que le hizo la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué se entiende por allí será el llanto y el crujir de dientes? ¿Qué significa eso? Yo podría haber recibido la salvación. ¿Cuánto se lamentará por el resto de sus vidas? Una fiesta hecha por el hombre es una mentira. Son cosas que desaparecerán después de un tiempo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Es el fin después de la muerte? Primero, la nación de Israel, que recibió la invitación de Dios, no solo la rechazaron, sino que también persiguieron a los profetas enviados por Dios y persiguieron y mataron a Cristo. Echemos de nuevo un vistazo rápido a San Mateo 22 nuevamente. Vamos a volver otra vez a San Mateo capítulo 22. Versículos 5 al 7. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mas ellos, sin hacer caso. ¿Y luego qué pasó? Que no pienso ir, ¿por qué no dejan de molestarme? Entonces, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Todo enviados por el rey, estos siervos. ¿Y qué hizo el rey? ¿Hay tales personas así? No solo están rechazando mi invitación especial que soy el rey, sino que están matando a los sirvientes que yo envié. Y es por eso que el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto es una palabra que da mucho miedo. Esta vez no solo no envió sirvientes, sino que envió un ejército. En los tiempos del Antiguo Testamento enviaron profetas, enviaron a Juan el Bautista, envió a Jesús, a Cristo, lo persiguieron, lo mataron, enviaron apóstoles, pero también los mataron y los persiguieron. Mataron a los apóstoles que predicaban el Evangelio. ¿Qué hizo Dios? Dios movilizó al ejército romano hacia aquellos que rechazaron la primera invitación y que resistieron y mataron a Cristo. Movilizó el ejército romano. En el año 70 después de Cristo, el capitán Tito de Roma con su ejército invadió Jerusalén, prendió fuego al templo de Jerusalén y mató sin piedad a 1,1 millones de judíos. Y a los judíos no se les permitió vivir en la tierra de Israel, sino que fueron expulsados y esparcidos por todo el mundo. Como dijo Jesús, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Quedaron completamente destruidos. El único pueblo de Israel que fue elegido en este mundo, el pueblo de Israel que recibió la invitación y la gracia especial de Dios, rechazaron a Cristo, por lo que finalmente acabaron con la historia más miserable del mundo. A partir de entonces, durante un periodo de 1900 años, ustedes saben cuántos judíos murieron. Veamos San Mateo 23, del versículo 33 al 38, voy a leer yo. San Mateo 23, del 33 al 38,
Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo de que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hay muchas palabras así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Los judíos, Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, ¿no? Mientras se lavaba las manos, diciendo: ¿cómo decís que un inocente sea condenado a muerte en la cruz? Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y se ha hecho realidad, ¿verdad? Desde su generación hasta toda su descendencia durante 1900 años. A esta generación, la gente de cuando crucificaron a Cristo. Jesús murió en el 33 después de Cristo, pero después de solo 37 años, en el 70 después de Cristo, todo Israel fue destruido. Fueron esparcidos por todo el mundo durante 1900 años. Entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, solo 6 millones de judíos murieron en Europa y fueron sometidos sin piedad a todo tipo de sufrimiento y matanza en todos los lugares a los que iban. ¿Por qué? Ese es el precio por clavar a Cristo en la cruz. Ese es el precio. El precio de la sangre se les mostró a ellos y a todos sus descendientes. Por lo que cuán terrible es el pecado de rechazar a Cristo a través de lo que nosotros hemos observado a través de la historia real en este mundo, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿No? Igual que la gallina que junta a sus polluelos. Imagínense que hay un incendio en una casa, y cuando miras en el establo, la gallina madre se ha quemado, muerta, pero debajo de sus alas, ¿qué hay? Sus polluelos vivos. Aunque el unigénito Hijo de Dios murió en la cruz, ¿cuántas veces trató de reunirlos para salvarlos en el amor de Dios? Y no quisiste, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya Jerusalén ya no es casa de Dios, sino que es vuestra casa. El pecado de rechazar a Cristo, el pecado de rechazar la gracia de Dios, el pecado de no arrepentirse, es imperdonable. Si vemos en San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si vemos en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sino que la ira de Dios está sobre él. Incluso ahora, la ira de Dios se derrama sobre todos aquellos que no creen. Seguimos en Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Sí, el pueblo de Israel, que guardó la ley escogida de Dios, también pereció.
a causa de su pecado de rechazar a Cristo. ¿En cuánto castigo recibirán si los gentiles, que son como árboles secos, rechazan a Cristo? Es el infierno para siempre. Los israelitas rechazaron a Cristo, que vino a su tierra, y los gentiles rechazaron el Evangelio mientras se predicaba en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Rechazar el Evangelio es lo mismo que el pecado de la nación de Israel al rechazar a Cristo. Eso es imperdonable. Es imperdonable. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Mm? El Evangelio se ha predicado en todo el mundo. La Biblia ha sido traducida a más de 3.000 lenguas. ¿Saben? Se ha traducido a todos los idiomas del mundo, se ha transmitido a todo el mundo. Ha llegado a los confines de la tierra. Pero aquellos que aún no se arrepienten hasta el final, aquellos que no creen hasta el final, entonces se derramará sobre ellos la ira y el juicio de Dios. Si vemos en Salmo 7:12, si no se arrepiente, Él afilará su espada, la espada del juicio. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Lo tiene todo preparado. Si no te arrepientes, Dios te está apuntando con sus flechas hacia tu corazón. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué son las saetas ardientes? En los viejos tiempos, tú prendías fuego a una flecha y si disparabas a un sitio, pues ardía, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué son? Los misiles nucleares, ¿verdad? Si hay una guerra nuclear, la Tierra se podría quemar más de 100 veces. Entonces, ¿por qué se han creado estos misiles nucleares? Estos misiles nucleares son las saetas ardientes que hemos leído ahora. No hay ninguna equivocación. Aquellos que rechazan el Evangelio hasta el final. ¿Por qué? Porque no se puede perdonar. Arrepentirse es darse cuenta de que eres un completo pecador, ¿no? Aceptar la gracia de Dios y regresas al seno de Dios. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? Volvamos otra vez a San Mateo 22. San Mateo capítulo 22, desde el versículo 4. Vamos a ver desde el 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, después de que Dios juzgó al pueblo de Israel, los judíos que rechazaron a Cristo y fueron esparcidos por todo el mundo, mientras el Evangelio se predicó por todo el mundo. Ve a los caminos, id pues a las salidas de los caminos. ¿Qué hay? ¿Qué tipo de personas hay? Hay ricos, hay malos, hay personas famosas, hay humildes, hay todo tipo de personas que pasan por esos caminos, ¿verdad? Y llamad a las bodas a cuanto halléis, ¿no? A cuanto halléis. Invítalos a la fiesta de bodas, a la fiesta de Dios. Es algo especial. Malnacidos, pecadores, pobres, los despreciados, los que son marginados, todo tipo de personas. Tráelos a todos. Para que las bodas, para que sean llenas de convidados.
¿Qué significa? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿No? Las salidas de los caminos están por todos lados, por este, oeste, norte y sur. ¿No? En Salmo 51, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Que el evangelio se haya predicado por todo el mundo, Dios está diciendo que regresemos a él. En Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos por todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. He aquí la gracia de Dios que mire la cruz, crea y serás salvo. El evangelio fue predicado a todas las personas del mundo, desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra. Como dijo Jesús, nosotros somos las últimas personas que estamos viviendo en el confín de la tierra, ¿no? En lo más en este caso. Y el evangelio nos ha sido predicado a nosotros también. Busquemos un versículo más, San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14. Versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Sí? Ve por los caminos, ¿no? Ve por todas las calles de la ciudad y llena mi casa. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Nosotros vamos yendo por todos los lugares y fuérzalos a entrar para que llene mi casa. Nosotros, cuando predicamos la palabra, decimos, si quieres creer, cree. Si no, no creas. Decimos esto. Nosotros los hacemos, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer después de ser salvos primero? Debemos predicar fervientemente el evangelio a aquellos que aún no saben cuál es la invitación de Dios. Hay que animarlos para que escuchen el evangelio, para que puedan participar en la invitación de Dios. Para que sea invitado a la fiesta de Dios, para que obligarlos a recibir el perdón de los pecados, la salvación a través de la gracia de Dios, forzarlos, ¿verdad? Y la vida eterna y la esperanza de ir al cielo, para darle todas estas cosas. Nosotros cuando recibimos la salvación por primera vez, si pensamos en ello, no existe tal cosa como que yo recibí la salvación por mi cuenta, porque era inteligente o porque era amable, debido a que una persona que fue salva primero oró y suplicó con fervor. Finalmente yo escuché la palabra y finalmente yo me di cuenta de la salvación y fui salvo, gracias a una persona que oró por mí. Nosotros no podríamos haber ser salvos a menos de aquellos que han sido salvos primeramente nos hayan predicado el evangelio. En Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Después de recibir la salvación, una salvación tan grande. No hay nada más grande que la salvación, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos recibido la salvación? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera sido salvo? Me da mucho miedo. Si sabes que tu salvación es grande y preciosa, debes saber que la salvación de los demás también es grande y preciosa. Animándolos fervientemente, orando con lágrimas, inténtenlo así. Es por eso que nosotros debemos esforzarnos por salvar las almas de los demás. En este retiro es la invitación del banquete de Dios. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Por la gracia de Dios, todo está preparado para vosotros.
El amor de Dios, la gracia de Dios, toda la gracia de Dios que puede salvar al alma, todo está preparado. Vengan y escuchen, por favor. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿No es Jesús el pan vivo que descendió del cielo? Si comes de este pan y eres salvo, tendrás la verdadera paz, el verdadero gozo, la vida eterna y la esperanza de ir al cielo. Y nosotros, este gran hecho, debemos esparcirlo, debemos compartirlo. Dios trabajará con nosotros si nosotros oramos fervientemente y evangelizamos para que muchas almas puedan recibir la salvación. En este retiro, muy pocas personas son realmente salvas. Por lo tanto, no se desanimen, hermanos y hermanas. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo para evangelizar, incluso en los tiempos difíciles, Dios mostrará grandes milagros, más allá de nuestra imaginación. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, dentro de poco va a acabar esta época de gracia, Señor, y está muy cerca el día del juicio y de la ira tuya, Señor. Nosotros, Señor, te agradecemos por habernos hecho salvos. El Evangelio se ha predicado por todos los confines de la tierra y cada vez se acerca más el juicio eterno tuyo, Señor, pero hay muchas personas que no han recibido la salvación. Hay muchas almas que están perdidas, Señor. Esta gran gracia, Señor, que nos diste, este Evangelio, para que podamos transmitirlos a las personas que nosotros amamos, familiares, primos, vecinos, Señor, para que surja un gran milagro, para que estas personas puedan recibir la salvación y para que en este retiro de verano puedan participar en número máximo de personas. Aunque no podamos reunirnos en el lugar de retiro, Señor, te pedimos de que obres a través de nosotros y que puedas salvar a muchas almas, Señor. Todo esto te lo pedimos para que puedan recibir la salvación muchas personas y que todo esto sea gran gloria para ti, Señor. También te pedimos, Señor, de que termines esta pandemia lo antes posible para que podamos predicar libremente el Evangelio como última oportunidad, Señor, que nos das. Te pedimos de que nos lo permitas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.